Hola señores, ¿cómo están? Es aquí en Madrid, muy temprano por la mañana, son las 5:05 de la mañana en Madrid. Por lo tanto, en Venezuela la medianoche, 5 minutos pasada la medianoche. Y estamos a viernes 26 de noviembre, amaneciendo tempranito. Bueno, aquí voy a continuar con los antecedentes de la Revolución Bolivariana desde mi experiencia personal, desde lo que yo pude saber por casualidad. Eh, Terminé el video anterior, si mal no recuerdo, diciendo que conozco a Reinaldo Quijada. El otro día, pensando en fechas, eso yo creo que fue en el año 82 que lo conocí, pero pudo haber sido en el 81, pero no en el 83. Así que digamos que fue en el 82, más o menos un año, ¿no? Bueno, empiezo a salir con él, nos hacemos amantes y dejando de parte la vida privada, tanto la mía como la de él, salvo lo que tenga que ver con política y con el MBR 200 y la Revolución Bolivariana, pues nos conocimos en un curso sobre la poesía de Rimbaud. Él venía de pasar un año o algo así en Francia y antes había estado un año o algo así en San Francisco. Estudió en el Colegio Francia, en Caracas, tenía un año más que yo, por lo tanto nació en 1959. Tiene un año más que yo, no te estoy matando, Reinaldo. Bueno, Reinaldo cuando sale del Colegio Francia, su padre lo manda primero a Estados Unidos a que se foguee en el idioma inglés. Allí comienza a estudiar ingeniería. Luego regresa a Caracas y su padre lo manda a París. Bueno, para que complete o para que complete o comience, bueno, para que adquiera mundo, para que se convierta en un hombre culto, en una persona que ha viajado. Y bueno, los contactos con París son un clásico, ¿no? En cierta gente que tiene los medios para mandar a sus hijos a París en Venezuela. O era un clásico, ¿no? Estamos hablando de 1982, que ya había él regresado a Venezuela. Y bueno, de eso hace 40 años, casi 39, ¿no? Entra en la Universidad Simón Bolívar por convalidación, no por examen de admisión, por convalidación. Y cuando yo lo conozco, pues se encuentra estudiando la carrera de ingeniería electrónica. ¿Cómo era como alumno? Tendiendo a bastante bueno. Eh, como alumno de ingeniería electrónica fue bastante bueno, bastante bueno. Quizás no hiper brillante, pero bastante bueno. O sea, yo no voy a mentir en estos videos y descalificar a las personas que no piensan igual que yo, ni sienten igual que yo. No las voy a descalificar gratuitamente. Bueno, comenzamos a hablar, nos interesaba obviamente a ambos la poesía y me imagino que el contacto de él con Rimbaud fue en París, ¿no? En París él fue amante de una mujer de cuya hermana fui yo amante después en Caracas. Eso fue una casualidad. A ellas no las voy a mencionar porque si bien la que fue amante de Reinaldo, que le llevaba muchos años de edad, estaba muerta, todavía la que fue amante mía está viva. De hecho, durante muchos años, yo dije que mi vida se dividía en antes y después de ella. Eso se acabó hace mucho tiempo, pero ella sigue viva. Entonces, por respeto a ella, no menciono quiénes eran estas mujeres, ¿no? Pero bueno, la que estaba en París, puedo mencionar características. Se las daba de cineasta. Una vez el CONAC le dio un dinero muy poco para filmar un cortometraje que yo vi en la Cinemateca solo porque años después lo vi en la Cinemateca solo porque había sido amante de Reinaldo, un cortometraje horroroso, pésimo, ¿no? En realidad, bueno, no voy a hablar de ellas, ¿no? Y bueno, estas tres hermanas, por supuesto, son socialistas, no son socialistas, son comunistas, y de hecho la que sigue viva, pues es chavista, ¿no?
pero creo que ha dejado de ser madurista. Casi nunca chateo con ella. Yo creo que chateo con ella 2 veces o 3 desde que estoy en España, en 17 años y pico. Pero en los últimos años sí que parece que está molesta con Maduro. Bueno, entonces este tipo tiene un año más que yo, nos conocemos, empezamos a salir y él me empieza a hablar de... Y bueno, un día él me dice que ha ido con su papá a Cuba. Estamos hablando de 1982. Me dice que ha ido varias veces con su papá a Cuba y que es una maravilla y que la salud funciona perfectamente bien y la gente es muy feliz. Que ojalá Venezuela fuera así. Y entonces yo le digo, pero ¿qué me estás diciendo? Pero tu papá está loco llevándote a Cuba y tú estás también loco. Le dije, qué salud maravillosa, ni que 8 cuartos, si yo conozco biólogos y científicos que han ido a trabajar a Cuba creyendo, como se nos hizo creer en esa época en Venezuela, que en ciencia estaban en la vanguardia, sobre todo en medicina, y estos biólogos científicos venezolanos se regresaban en menos que canta un gallo, diciendo, no, chicas, si allá ni aparatos hay en los laboratorios, por favor, si los aparatos son de los años 50, nada. Bueno, entonces, estas críticas, cuando Reinaldo me decía estas cosas, he viajado a Cuba, la gente es muy feliz allí, la medicina es una maravilla, es un país muy democrático. Cuando me decía esas cosas y yo le decía, y yo daba mi opinión, que era por supuesto totalmente contraria, a pesar de que yo no había ido a Cuba, en ese momento no había ido a Cuba, después fui en el 98 y antes de que Chávez llegara al poder. Pero digamos que Reinaldo no se tomaba a bien mis opiniones. Se volvía verbalmente insultante. No estoy diciendo que sea un hombre agresivo, no lo es, pero se ponía en una posición de superioridad intelectual, se volvía verbalmente insultante y me miraba desde arriba como quien está hablando con una pobre ignorante. Y sigues creyendo lo mismo, Reinaldo, porque yo tenía años que no sabía de ti, pero hace como 3 años o algo así, o 4, me puse a seguir las pocas veces que tú hablas en público o grabas un video y lamentablemente no es que sigas así, sino que has empeorado. Una vez te escuché diciendo, porque Chávez hizo mucho, hace muy poco dijiste eso. Y dijiste todo con la revolución, sin la revolución nada, pero que no eras madurista, pero que todo con la revolución. Y que UPP 89, tu partidito, era revolucionario. Bueno, a todas estas, Reinaldo hablaba de su padre como si yo supiera quién era, y para mí el apellido Quijada no me decía nada. Y yo nunca le preguntaba a nadie quiénes eran sus padres, y yo no conocía ni el nombre de los ministros, yo solamente conocía el nombre del Búfalo. Vamos a ubicarnos quién era el presidente en ese momento, cuando yo conozco a Reinaldo. En ese momento el presidente era Luis Herrera Campins de Copey. A mí el nombre que siempre me sonaba era el del Búfalo, presidente del Banco Central de Venezuela, porque hacía mucho ruido con todas sus declaraciones y, ¿no? Entonces, no sé en qué momento Reinaldo dijo algo así, porque el Búfalo y mi papá, yo le digo, tu papá conoce al Búfalo, y me dice, pero ¿cómo no lo va a conocer? Yo le digo, ¿y cómo voy a saber yo a quién conoce o no conoce tu padre si yo ni siquiera conozco a tu padre? No conozco a tu familia ni me interesa. Entonces me dice, ¿pero cómo que no sabes quién es mi padre? Y digo, no lo sé. Me dice, es Manuel Quijada. Y yo le digo, ¿y quién es Manuel Quijada? Me dice, es el ministro de Hacienda o de Fomento. Yo no me acuerdo, creo que era Hacienda o Fomento. Y yo le digo, sí. Pues no lo sabía. Bueno, entonces me dice que Manuel Quijada, su padre,
Manuel Quijada, un hombre del que no me ocupé en esos años. Durante esos años no me ocupé en saber quién era, políticamente hablando. Pero supe otras cosas de su vida que dicen mucho. Así como Reinaldo, tú dices que Chávez hizo mucho, las cosas que hacía tu padre también dicen mucho. Bueno, el caso es que sí, Manuel Quijada y el Búfalo, me empecé a mirar, cuando yo veía las noticias en la noche. Entonces, claro, sí, me empecé a dar cuenta que sí, que el Búfalo siempre estaba con el tal Manuel Quijada, que era uno de los ministros de Hacienda o de Fomento. Andaban juntos para arriba y para abajo. Bueno, total, que Manuel Quijada, el ministro de Luis Herrera, había llevado a su hijo Reinaldo a Cuba varias veces. Por otra parte, cuando a Reinaldo le tocó hacer la tesis, se podía escoger entre tesis y pasantía, y él escogió una pasantía. Y la hizo en el Fuerte Tiuna, en la división de telecomunicaciones del ejército. Cuando él me dijo que iba a hacer allí la pasantía, yo le dije, o la tesis, o era una pasantía que incluía un informe. Bueno, yo le digo, en el Fuerte Tiuna con militares, qué horror, qué asco. Entonces me dice nuevamente, con voz de regaño y superioridad intelectual y casi que a punto de darme una cachetada, cállate, me dice, respeta a los militares. Entonces me quedé callada y le dije a los soldaditos también, respétalos, no son soldaditos. Bueno, debo decir que yo no soporto que nadie me trate así, y en aquella época menos. Pero yo estaba enamorada de Reinaldo Quijada, loca por Reinaldo Quijada. Ustedes saben muy bien que yo soy homosexual, pero me enamoré perdidamente de él. Digamos que sabía seducir a una mujer, o en todo caso, yo en aquella época era una mujer bastante tonta, ¿no? Porque me lo decían mis amigos. Mis amigos me decían, ¿y ese enano que no tiene ni un solo pelo, que tiene una boca enorme y parece tonto, quién es? Es más, mis amigos le pusieron un apodo a Reinaldo, lo llamaban el oso malayo. Y se reían mucho de él nunca lo supo, a lo mejor lo sabe ahora que estoy grabando el video. O sí, si es que lo escucha. Bueno, el caso es que Reinaldo muchas veces me gritaba, no admitía una opinión en contra. No admitía una opinión contra los militares. Yo en esa época era pacifista, antimilitarista. Y no admitía tampoco admitía una opinión en contra en ningún sentido. Reinaldo me dijo que los adecos eran una porquería. Sin embargo, y yo le decía, los copellanos no, y me decía nuevamente de mal humor, ¿no? En Copey hay gente que se puede salvar, en Acción Democrática no. Cuando llegó el año 83, se me preguntó, ¿por quién vas a votar? Y le dije, ¿por Lucincho o por el MAS? Es decir, por AD o por el MAS. Y me dice, pero tú estás loca, ¿por Lucinchi? Y yo le digo, sí. Entonces me dice, no, vota por Copey. Y le digo, me dice, porque no hay más nada. Y le digo, no. Me dice, pero tú no puedes hacer eso, tú no puedes votar por Lucinchi. Nuevamente el autoritarismo, ¿no?, de este señor. Y yo le digo, yo voy a votar por quien me dé la gana y de ninguna manera voy a votar por Copey. O voto por Lucinchi o voto por el MAS. Me dice, ¿cuándo vas a tomar la decisión? El día de la votación, le dije. Cuando esté ahí, en el cuartico, teniendo que señalar la tarjeta, bueno, ahí lo decido. Y bueno, si ustedes quieren saber por quién voté, pues voté por Jaime Lucinchi, sin convicción, sin esperanza de ningún tipo, pero bueno, yo era una persona que creía y creo en el sufragio. Aunque quizás no crea en el sufragio universal. Bueno,
Por otra parte, Reinaldo me criticaba mucho, ¿no? Y bueno, me ponía los cuernos. Nuestra relación era de amantes. Así que yo no podía reclamar, pero muchas veces me decía, oye, yo lo llamaba y me decía, hoy tengo fiebre. Y yo salía mucho en esa época, por lo menos 3 veces o 4. Nos encontramos en el mismo lugar, en 3 o 4 oportunidades en las que por teléfono me había dicho, tengo fiebre, tengo examen mañana, estoy estudiando, estoy enfermo. Y bueno, mis amigos aprovechaban para decirme, "Ah, Concha, vámonos. Acabo de ir al baño y ni te imaginas quién está en una mesa". Y claro, con la cara que ponían, yo ya sabía que era Reinaldo, entonces yo me levantaba, iba, lo veía, lo saludaba, estaba siempre con otra mujer y me iba, ¿no? Me iba, sí, generalmente trataba de irme lo más rápido posible del lugar, aunque a veces no recuerdo si me iba o no me iba. Em, había una poeta venezolana que de poeta no tiene nada, que ahora vive en Roma, que vio el curso de Rimbaud con nosotros y a mí también me gustaba ella. Yo le dije una vez, ¿por qué sales con Reinaldo? Ella, esta poeta, también es homosexual, pero a veces se acostaba con hombres. Ella me dice, porque me paga la entrada al Teresa Carreño, yo no puedo pagar eso, ¿no? Bueno, Reinaldo solía llevar a las mujeres a buenos restaurantes, ¿no? Y él pagaba los hoteles, aunque una vez lo pagué yo, porque quería estar con él y no me molestaba pagarlo. Yo soy de una madera muy diferente a la de la poetucha que está en Roma y que le parecía que él era un imbécil total, pero para comer en un restaurante pues salía con él. Eso sí, seguro estoy que no le tocó ni un pelo, ¿no? Muchos salieron con ella y no pudieron tocarle ni un pelo y ella comió gratis muchas veces, ¿no? Y fue el Teresa Carreño gratis muchas veces. Era una mujer muy atractiva, lo sigue siendo. Tiene mi edad y sigue siendo enorme, un año menos que yo, enormemente atractiva. Por donde quiera que ella pasaba, no voy a decir su nombre, se volteaban hasta los perros, todo el mundo. Y tenía, bueno, había algo que sexualmente te impulsaba hacia ella. Es que esa mujer atravesaba el cafetín el Ampère, uno de los cafetines de la Simón Bolívar, el más conocido, y era que volteábamos todos, era que, bueno, era como para tirársela encima, ¿no? Digamos que dejaba un rastro como el que dejan las gatas y las perras, ¿no? Un rastro que hacía que cualquiera perdiese la cabeza por ella. Por ella perdieron la cabeza muchos hombres y muchas mujeres y arruinaron su vida. Bueno, ok. Era autoritario. Bueno, ese año yo me inscribí para optar a una bolsa de trabajo de poesía en el CONAC. Había unas bolsas de trabajo para poesía, narrativa y dramaturgia y ensayo, donde el CONAC te pagaba una mensualidad durante un año y para que tú escribieras un libro. El CONAC, Consejo Nacional, ¿cómo se llamaba? De la Cultura. Bueno, ese año yo y un amigo mío, Antonio Mendoza Wolske, nos inscribimos en el CONAC y los requisitos eran enviar, si se trataba del taller de poesía, había que enviar 10 poemas escogidos, escritos por uno, y había un jurado que decidía si obteníamos la bolsa de trabajo o no. Era bastante competitivo porque había solo 10 puestos, o sea, tomaban a 20 personas, 10 y 10, había 2 talleres de poesía. Es decir, que había bolsa de trabajo cada año solo para 20 personas en poesía, 10 en narrativa y 10 en dramaturgia y 10 en ensayo. Reinaldo, se lo comenté a Reinaldo y él me dijo que él también se había inscrito. Y resulta ser que a Antonio Mendoza y a mí nos escogieron y nos dieron la bolsa de trabajo y a Reinaldo no.
Y entonces, y me acuerdo que íbamos en uno de los carros que él conducía. Él no tenía carro, pero usaba todos los de su familia. Uno era un Malibu, otro era un Renault Fuego y el otro era, no me acuerdo cuál. Era una camioneta medio larga, más vieja. Íbamos en el Malibu y entonces Reinaldo estaba furioso y me dice, el jurado del CONAC no sabe nada. No saben nada de literatura. Y yo le digo, ese jurado, tú me comentaste sobre cada uno de ellos y te parecieron muy, muy propicios, muy adecuados para formar un jurado. Bueno, yo también sabía quiénes eran y también los consideraba adecuados. Entonces me dice, no, por favor, ¿cómo te van a dar a ti, una bolsa de trabajo a ti, y a mí no? ¿Cómo vas a ser tú escritora y yo no? No comenté nada porque, repito, estaba enamorada de él. A mí los enamoramientos me han destruido media vida, por no decir que la vida completa, ¿no? Porque aguantar semejante imbecilidad de parte de este señor, por parte de una persona que no aguanta a los imbéciles como soy yo y que nunca los ha aguantado, tenía que estar yo completamente fuera de mí, locamente enamorada, para calarme sus estupideces. Una vez también me dice, íbamos me acuerdo, por la autopista del Este y me dice, tienes que leer a Cavafis. Y le digo, yo he leído a Cavafis. ¿Cuándo? Le dije, hace muchos años. Pero no tienes sus obras completas. Y yo sí, por 2 traductores distintos. Por los 2 traductores que se conseguían en ese momento en Venezuela, ¿no? Un día también me dijo, seguro no has leído la biografía de Neruda. Le dije, confieso que he vivido. Le dije, por supuesto que sí. Le dije, por supuesto que sí he leído la biografía de ese panfletario, que ni poemas son lo que escribe, sino panfletos, o lo que escribía. Nuevamente, otra vez me gritó, ¿no? Reinaldo era autoritario. Una vez me dijo, por la autopista, háblame de la ingeniería de materiales. Y yo le digo, ¿qué? Porque nosotros hablábamos de cine, de poesía. Yo le digo, ¿pero qué? Pero si yo estudio eso por el mismo motivo que tú estudias electrónica, para tener un título que me permita tener un buen empleo. ¿Cómo vamos a perder el tiempo hablando de eso? Me dice, háblame de la ingeniería de materiales. Yo digo, ¿de qué tema? No sé, de cualquiera. Le dije, bueno, ¿quieres que te hable de la ciencia de los materiales? Sí. Entonces me puse a hablar de la ciencia de los materiales. Y entonces Reinaldo me dice, pero si sabes de qué se trata. Y yo le digo, ¿cómo no voy a saber de qué se trata si me falta poco para graduarme? ¿O cómo crees tú que apruebo las asignaturas? Le dije, yo prácticamente no voy a clase, pero leo los apuntes de mis compañeros, aunque sea por encima, algo estudio. Si no, no hubiera aprobado nunca, ¿no? Nuevamente, la duda, ¿no? Acerca de... Bueno, la duda no, siempre creyó que tenía una superioridad intelectual de la que carece. No estoy diciendo esto porque él terminó su relación conmigo después de 2 años, la relación amorosa. No fue posible una amistad con Reinaldo. Con otras personas con las que he tenido amores, ha permanecido la amistad porque se podía, pero en este sentido ni siquiera mientras yo era su amante era posible ser amiga de él y no lo fui, ni él de mí. ¿Por qué no? Porque es imposible tener una amistad con alguien que... Mis amistades siempre han sido muy intelectuales y algunas, las de la infancia, son 100% afectivas, ¿no? Pero es imposible tener una persona amiga que cualquier cosa que tú dices te diga que no, que es totalmente lo contrario, porque tú eres una imbécil y él es un genio.
sin serlo, ¿no? Bueno, pasando por alto que entró la Simón por equivalencias, ¿no? Una fórmula que utiliza mucha gente cuando no pasa el examen de admisión o que la utilizaba en aquella época, como Anabela. Bueno, el caso es que Reinaldo Quijada me decía que el país necesitaba un cambio y me hablaba bien del comunismo. Y yo le decía, pero ¿por qué tu padre es comunista? Me dice, no, comunista no, somos de izquierda. Le digo, pero ¿cómo se puede ser comunista y aceptar un cargo de ministro en un gobierno de Copey? Bueno, aquí hay muchas más cosas que decir, ¿no? Estos videos no los pueden tumbar porque toda esta gente, hasta ahora el nombre y apellido solamente se lo he dado a Reinaldo, solamente he mencionado con nombre y apellido a Reinaldo Quijada y Manuel Quijada. Son personajes públicos. Reinaldo fue candidato a la presidencia de Venezuela en las últimas elecciones presidenciales. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Que alguien me dijo a mí, muérete que hay un candidato que recibió como 8 votos y se llama Reinaldo Quijada. Y yo no dije nada, ¿no? Hacer el ridículo se te da bien, Reinaldo. Bueno, otra cosa que Reinaldo me decía era que él nunca trabajaría en cualquier cosa, que él prefería robar. Incluso parece que ya yo fuera de Venezuela ganó un concurso de cuentos donde habla precisamente y yo lo leí por internet, leí el cuento, ¿no? Un cuento donde dice que si no hubiese nacido dentro de la clase media alta, que si hubiese nacido en un cerro, hubiese sido un delincuente, ¿no? No me cabe duda, pero creo que lo hubiesen atrapado muy rápido y que los otros delincuentes lo hubiesen vuelto papilla. Y esa pistola fulgurante que él dice que llevaría, tú no sirves para eso, chicos, si ni siquiera usabas los carritos perpuestos. Una vez me dijo que si no tuviera carro, no sabría cómo moverse y que no soportaba el transporte público, aunque una vez me lo encontré llevando a su hijo muchos años después al colegio en metro, pero era distinto, cogió el metro desde Chacao hasta los Dos Caminos. Bueno, Reinaldo me hablaba de un militar con el que su padre tenía una gran relación de amistad y que hablaban de cómo acabar con ese régimen corrupto. No era la corrupción solamente lo que le molestaba a Reinaldo, que obviamente Reinaldo siempre habló por boca de su padre, ¿no? Reinaldo me decía que había que acabar con esa cosa que fundó, bueno, con esa cosa que inició Rómulo Betancourt. Él no podía escuchar el nombre de Rómulo Betancourt, ¿no? Lo lamentable de Reinaldo es que repetía exactamente todas las cosas que su padre decía, eso estoy segura, ¿no? Él no soportaba a Rómulo Betancourt, pero gracias a Rómulo Betancourt también existió Copey. Ahora no voy a hablar de eso, pero Copey fue una invención de Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt sabía que, no voy a hablar de eso, es historia de Venezuela, pero está en muchos libros de historia de Venezuela. Rómulo Betancourt sabía que si solo había un partido, léase Acción Democrática, los militares lo volverían a tumbar, que era necesario que hubiera 2 partidos. Y Rómulo Betancourt le propuso a Rafael Caldera crear Copey y lo ayudó a fundar Copey, porque necesitaba oposición. Así que los 2 partidos los fundó Rómulo Betancourt como para que Manuel Quijada venga, esté muerto o esté vivo, venga a decir que él estaba en el partido de los buenos, cuando ambos partidos se le deben a Rómulo Betancourt. Caldera no hizo nada en Venezuela salvo apropiarse de triunfos que no eran de él y salvo ser 2 veces presidente sin haber ganado las elecciones. Esto estaba en mi otro canal, 2009 CLEA, y bueno, tendré que repetirlo en algún momento si alguien me lo pide en los comentarios. Bueno, Reinaldo me decía que su papá era íntimo amigo de un militar retirado, el coronel Peña.
Y bueno, yo tenía una amiga del colegio llamada Eugenia Peña. Yo no le comenté nada de Reinaldo, pero yo tenía una amiga del colegio llamada Eugenia Peña. Y en una de esas la llamé y le dije, Eugenia, ¿tu papá es amigo de Manuel Quijada? Y me dijo, íntimos, son muy amigos, siempre conversan por teléfono horas y horas, y viene para acá y se meten en el despacho y conversan horas y horas. Entonces me dice Eugenia, ¿por qué? Y yo le digo, no, porque estoy saliendo con el hijo de Manuel Quijada, solo por eso. Y me habló de tu papá. O sea que, militar retirado, o sea que de Reinaldo, que fue mi amante, paso a una amiga del colegio, nada menos que a una de las hijas del coronel Peña. El coronel Peña, aquel hombre, Alberto Peña, que en la... sí, no lo estoy confundiendo con el de los pelotazos, ¿no? Bueno, el coronel Peña, aquel señor que cuando hacía fiestas de cumpleaños Eugenia, se emborrachaba y toqueteaba a las niñitas y salíamos todas corriendo, hasta que yo lo comenté en mi casa y todas lo comentamos en nuestra casa, y Eugenia no pudo seguir haciendo fiestas de cumpleaños porque nuestras madres no nos dejaban ir, porque el coronel Peña tocaba a las niñitas. Bueno, el coronel Peña tenía muchos defectos, además de ser alcohólico o prácticamente alcohólico, ¿no? El coronel Peña había, antes de casarse con una rusa, que nadie sabe de dónde salió, que es la mamá de Eugenia, pues había vivido con una venezolana y había tenido con ella varios hijos, y cuando esa venezolana iba con sus hijos a tocarle la puerta de su quinta en Cumbres de Curulmo, el coronel Peña le tiraba a los perros. Él tenía unos perros entrenados para matar. Y la esposa, la rusa, le fascinaban esos perros. Yo no les tenía miedo porque en mi casa también había perros y también estaban entrenados para eso. Pero ese es otro cuento. Le tiraba a los perros. El coronel Peña, que resultó ser comunista, condenó al hambre a los hijos que tuvo con la venezolana. No les dio el apellido, no los reconoció. Cuando conoció a una rusa que andaba perdida sola por Venezuela y que nadie sabe de dónde salió. Con la rusa se casó, tuvo 3 hijos y los reconoció, por supuesto. Y los idolatraba porque eran estilo europeo. Pero el coronel Peña, comunista, admirador de Pérez Jiménez, Pérez Jiménez no hubiese deseado que un hombre como ese lo admirara. Pues el coronel Peña, comunista, el coronel Peña, comunista, no alimentaba ni le dio el apellido a los hijos que tuvo con la primera mujer con la que vivió. A mí siempre estas cosas de los comunistas me han extrañado mucho, ¿no? El comunista quiere que todo el mundo sea igual, que todo el mundo tenga lo que tiene que tener, que todo el mundo coma, que todo el mundo tenga casa, pero el coronel Peña no reconoció a sus hijos ilegítimos y no les pasaba dinero ni nada, lo sabía todo el colegio. Lo sabía todo el colegio y Eugenia siempre bajaba la cabeza y hacía como que no escuchaba nada. Y entonces cuando Cristina le decía a Eugenia, ¿por qué dices que tienes 2 hermanos? ¿Tienes más? ¿Tienes hermanastros? Eugenia decía, no, esos son los hijos de una señora, de una mujerzuela que sabía que mi papá iba a llegar muy alto y lo quiso atrapar. Muy alto. Llegó muy alto el coronel Peña. El coronel Peña nunca soportó el hecho de no haber llegado a general. No era comunista al principio. Admiraba a Pérez Jiménez, pero no haber llegado a general lo convirtió en una hiena. No podía ver a los adecos. Posiblemente no llegó a general, ¿por qué será? Porque se emborrachaba, ¿por qué será? Y por cierto, leía a Nietzsche, eso me recuerda... Leía a Nietzsche, pero no lo entendía, eso me recuerda a Chávez. El coronel Peña, y esto lo supe después de los golpes de Estado, me contó Eugenia, había sido profesor de Chávez y amigo de Chávez y lo admiraba. Y yo le digo, Eugenia, ¿qué me estás diciendo? Es que Chávez es un hombre muy inteligente, lo dice mi papá. Eso me decía Eugenia, que ahora vive en Estados Unidos.
Entonces ya tenemos a Reinaldo Quijada, Manuel Quijada y el coronel Peña. Eso sí, sus hijos nunca participaron de sus ideas y su esposa rusa tampoco. Tenemos a Manuel Quijada, Reinaldo Quijada y el coronel Peña. Bueno, las cosas de la vida, ¿no? Resulta que yo sin saberlo conocía gente que estaba en el MBR 200 sin saber que se llamaba así, ¿no? ¿Qué más? Vamos a hablar, ya hablé del coronel Peña, ¿no? Bueno, el coronel Peña a mí siempre me trató con respeto. Si olvido aquellas ocasiones cuando yo tenía 10 años y él nos toqueteaba, o intentaba hacerlo, porque enseguida salía la esposa rusa y la hermana del coronel Peña que vivía con ellos y le decían, Alberto, Alberto, es hora de irse a dormir, vente a tu cuarto. Y le sacaban la botella de la mano, ¿no? Pero digamos que ya cuando era más adulta y pasé por su casa, pues no tengo ninguna queja. El coronel Peña a mí siempre me trató con respeto. Y bueno, su afición al alcohol, que lo hacía tocar niñas, bueno, eso estaba muy mal, pero debo decir que el coronel Peña, eh, por otra parte, era un hombre que cuando veía gente pobre que se había superado y que era inteligente, él aplaudía ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, no reconoció a sus hijos anteriores a la rusa, ¿no? Bueno, siempre estaba muy enfermo cuando yo me vine a España. Yo no sé, yo me imagino que está muerto, ¿no? No le deseo ni la muerte ni nada, me da igual. Y el coronel Peña hablaba con un hombre, era muy amigo de un tipo que era periodista, de apellido Rangel, pero no estoy hablando de José Vicente. Y este tipo era muy conocido y se le considera un demócrata. Murió hace poco y siempre se le considera un demócrata y es que Venezuela no tiene remedio. Considerando demócratas a los golpistas, porque se sabía qué tipo de hombre era este. Bueno, sigamos. Ya he hablado de Reinaldo, ¿no? De Reinaldo en esa época. Vamos a hablar de Manuel Quijada. Manuel Quijada nunca lo conocí personalmente y por Reinaldo supe que no aprobaba nuestra relación. Yo era pobre, no tenía apellidos y él quería para Reinaldo una mujer con apellidos de la aristocracia criolla. Manuel Quijada se había casado tarde, seguramente también dejó hijos regados, porque había conseguido finalmente una mujer con apellidos, pero venida menos en lo económico, ¿no? Una Cervoni. Y cuando conoció a la Cervoni y ésta accedió a casarse con él, por fin se casó. Se casó por el apellido y se casó para poder pertenecer a la aristocracia criolla, más nunca lo invitaron a ninguna parte, ¿no? Es decir, que el comunista de Manuel Quijada, que según los que lo conocieron bien, conspiró desde que nació, era un conspirador desde la cuna. El comunista de Manuel Quijada se quiso casar con una descendiente de los Amos del Valle y lo logró. Y con ella tuvo a Reinaldo y a otra hija, una hija hembra. ¿Quién es esta señora Cervoni? Bueno, esta señora Cervoni era hermanastra de mis vecinas de la infancia, las hermanas Cervoni, Diana, Ana María y Lucía, hijas del doctor Cervoni, que era un médico de mucha reputación, pero Ana María Cervoni, hermanastra de la mamá de Reinaldo, Ana María Cervoni estuvo en política desde que era muy pequeña, porque conoció a un hijo de políticos en el colegio, a un Medina, que fue diputado toda la vida mientras existió la Cuarta República, es decir, y diputado por Copey. Es decir, que por parte de madre, Reinaldo también estaba ligado a Copey, ¿no? Y Ana María Cervoni, hermanastra de la mamá de Reinaldo Quijada. Ana María Cervoni, en el año 2004-2005, estando yo a punto de venir a España para siempre,
Ana María Cervoni ella apareció en la subida de Oripoto, en el Hatillo, y salió en la prensa y en todas partes. Apareció en el asiento de conductor de su propio automóvil, de su propio carro, estacionado en la subida de Oripoto del Hatillo. Ella apareció allí muerta, con un disparo en el medio del pecho. Una muerte violenta. Nadie sabe qué pasó. Creo que meterse un disparo en el medio del pecho es muy difícil, ¿no? Porque se apuntó hacia el suicidio, o eso quería la familia, pero más bien sonaba a asesinato, y ella estaba casada con un diputado de Copey, hijo de un señor que tenía un cargo vitalicio en la Cuarta República, el señor Medina. El poeta Medina, que de poeta no tiene nada, que tenía un cargo vitalicio. Durante toda la Cuarta República fue el Contralor de la República y nadie lo podía sacar de ese cargo, era vitalicio, como si fuese un título nobiliario. Por cierto, él sigue vivo, este viejo, poeta de mierda que no es poeta, porque hace poco se casó un miembro de la familia de esta gente, que no voy a mencionar, e hizo su boda en Ibiza. Y a esa boda en Ibiza fue el excontralor Medina, copellano, y fue desde Caracas a una boda en Ibiza. Los hoteles en Ibiza no son baratos. Es decir, que los copellanos se siguen casando en Ibiza y siguen yendo a bodas muy lejos de Caracas, donde hay hoteles muy caros y... Bueno, entonces, relaciones... Copey estaba metido, o sea, Copey era imposible. Entonces, después de todo esto, bueno, el señor Manuel Quijada era clasista, pero comunista. Yo lo considero un pobre hombre y convirtió a su hijo Reinaldo en otro pobre hombre, ¿no? Entonces, Reinaldo hoy en día, bueno, Reinaldo dice que trabaja, él nunca trabajó. Reinaldo, después de la Simón Bolívar, él quiso ser dramaturgo y se autopublicó varias obras de teatro. O sea, él escribió varias obras de teatro que yo no pienso leer y se las autopublicó. Cuando yo me inscribí en el máster del IESA, aunque ya yo no tenía casi contacto con él me dijo que yo iba a hacer un posgrado en un lugar donde estaba toda la mierda del capitalismo salvaje, no sé qué más. Todavía el Papa no lo había llamado salvaje. Bueno, y yo le dije, sí, ya yo sé lo que tú opinarás del IESA, déjame en paz. Y él, a diferencia mía, él se fue a la Universidad Central de Venezuela a hacer un posgrado en economía. Y ahí conoció a Giordani y se graduó en la Central en un posgrado de análisis económico. Y como bruto no era para los números y eso, bueno, supongo que no sacó malas notas. Ya digo que las cosas que digamos que están a su favor, como que no es del todo bruto, para los números y para la ingeniería y la economía es bueno, pues no las voy a negar. Ahora, el cuento con el que ganó el premio, donde contaba que si él hubiese nacido en un cerro, hubiese sido delincuente, tampoco estaba tan mal escrito. Sus ideas políticas son un desastre. La influencia de su padre ha sido desastrosa. Cuando yo estaba en el IESA, yo le conté a un gran amigo mío, no voy a decir su nombre porque denuncia todos mis videos, LD. Le conté a LD mi relación con Reinaldo porque LD y yo éramos íntimos y nos contábamos todo. Y una vez ya mucho después de haberme graduado yo del IES y de haber salido ya del gobierno de Pérez y de haber ya ocurrido la primera intentona y la segunda golpista de Chávez, un día yo voy a una tienda de discos que estaba en Centro Plaza, enfrente del Margana, la cafetería aquella mítica, y cuando voy a entrar a la tienda de discos, veo en una mesa que me están viendo y veo a LD y a Reinaldo Quijada juntos en una mesa y ellos no se conocían. Entonces yo pensé, Dios mío, un encuentro cercano del octavo tipo. Me acerqué a la mesa, me saludó LD,
A Reinaldo como que no le gustó mucho mi aparición y LD, que es un salido, dijo, aquí le estaba contando yo a Reinaldo que lo acabo de conocer, porque como ambos publicamos artículos en El Nacional, decidimos conocernos. Le estaba yo contando precisamente que yo ya sabía de su existencia por ti y que tú me contaste toda la relación que tuviste con él, ¿no? Y yo le digo, Lorenzo, bueno, no dije nada. Y entonces yo digo, Dios mío, yo miro a Reinaldo y Reinaldo tenía cara de disgusto, ¿no? A él no le gustaba que se supiera que había sido mi amante. Ahora lo va a saber todo el mundo. Yo tampoco estoy orgullosa, querido. Yo menos que nadie, ¿no? Bueno, el caso es que me dijeron siéntate, bueno, me lo dijo LD, me senté un rato y le dije a Reinaldo, ¿y qué? ¿Estás apoyando a Chávez? Tú apoyarás a Chávez, me imagino. Me dijo, ¿a quién? ¿A Chávez? No, Chávez no sirve para nada, es un hablapaja. Es un hablapaja. Es un inútil. Él no es el hombre que necesita Venezuela, algo así dijo. Bueno, el caso es que Reinaldo trabajó después de graduarse en la oficina de su papá, es decir, no trabajó. Recibió un sueldo por hacer nada, ¿no? Entonces él fundó en el 89, UPP 89, bueno, recogió firmas y todo eso. Él es un mantenido, toda la vida ha sido un mantenido, aunque cuando Maduro dijo, y yo ya estaba aquí, eso no fue hace ni tanto, que todo el mundo tenía que registrar la propiedad de sus automóviles, Reinaldo salió en un video diciendo que él tenía 2 automóviles viejos y que no tenía problema en registrar la propiedad, ¿no? Sí, bueno, tendrás 2 automóviles viejos, Reinaldo, pero tú tienes plata y vives sin trabajar. Tú no sabes lo que es trabajar. Y un político debería saber lo que es trabajar. Tú no tienes ni puta idea. Y no me vengas con que trabajaste para tu papá. Tu papá tampoco nunca trabajó. Ustedes son una cuerda. Bueno, bueno. Él fundó UPP 89 y bueno, fue candidato presidencial en las últimas elecciones presidenciales de Venezuela y yo me destornillaba de la risa, ¿no? Bueno, total que vamos a ir sacando conclusiones, ¿no? Reinaldo Quijada era el hijo. Manuel Quijada, los militares. Manuel Quijada y una relación con el coronel Peña. Reinaldo, que hace su pasantía para graduarse de ingeniero en el Fuerte Tiuna en la división de telecomunicaciones. Por parte de madre, también Reinaldo está conectado con Copey, es decir, su padre está conectado con Copey también por matrimonio. Entonces, y el Búfalo, presidente del Banco Central, también tenía que estar al tanto. Entonces, Reinaldo me contó, en esa época se me olvidó esta parte, que había un grupo de civiles y militares planificando acabar con el régimen que surgió en 1958, porque había hambreado al pueblo venezolano y lo tenía viviendo en ranchos, etcétera, etcétera, toda la jerga esta que usan los comunistas, ¿no? Bueno, yo no le di importancia a eso, yo pensé que eran 4 huevones que se reunían a hablar paja y ya. Es más, yo conocí al coronel Peña y lo que me daba era risa que ese hombre pudiese liderar algún tipo de revuelta, ¿no? Yo desestimé la importancia o la gravedad de lo que me contaba Reinaldo, ¿no? Pero bueno, Reinaldo, 1982, comienza a decirme que hay un grupo cívico-militar que quiere acabar no con el gobierno de Luis Herrera, no con el que sigue, con la democracia surgida en 1958. Evidentemente, Manuel Quijada estaba metido de cabeza en ese grupo y era copellano. El coronel Peña estaba metido de cabeza, parece que era el asesor del grupo, un asesor. El Búfalo, que fue presidente del Banco Central, copellano también estaba metido en ese grupo. El coronel Peña era afín a Copey. Entonces, díganme ustedes, ¿creen que Luis Herrera no sabía lo del grupo?
Luis Herrera, que era el presidente y era copellano, ¿sabía o no sabía que había un grupo cívico-militar que conspiraba para tumbar la democracia? Dejo la pregunta en el aire. Yo no sé. Yo la respuesta no la sé, pero algo sí les voy a decir. Rafael Caldera lo sabía y lo supo desde el principio. Rafael Caldera lo supo desde el principio, desde que ese grupo se formó. Segura estoy que Rafael Caldera conspiró desde el principio por un odio espantoso que le tenía Rómulo Betancourt, que fue quien le fundó Copey, porque Caldera ni sirvió para fundar Copey él solo. Y por el odio que luego colocó en el discípulo de Betancourt, que era Carlos Andrés Pérez. Con tal de destruir a Betancourt o a la obra de Betancourt y con tal de destruir a Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera fue capaz de estar al tanto desde el primer momento en que había una organización clandestina, ilegal, cívico-militar, que planificaba acabar con la democracia venezolana. Yo me entero, pero no le doy importancia, y era muy joven, sirva eso si quieren de excusa. Yo me entero en el año 82, con 22 años de edad, pero seguramente eso tenía más tiempo. Del 82 al 92 hay 10 años. Digo 92 porque ahí fue el primer en la intentona golpista. Pero seguro eso tenía más tiempo. ¿Desde cuándo existía eso? ¿Y qué era eso? Eso era evidentemente el MBR 200. Arias Cárdenas se graduó un año antes que Chávez en la Academia Militar. Arias Cárdenas se graduó en la Academia Militar como oficial del ejército en el 74 y Chávez en el 75. Yo me entero de esto en el 82. Chávez se graduó en el 75, pero ojo, antes de graduarse también, si le hacemos caso a la serie televisiva que está llena de mentiras y de errores, pero si le hacemos caso a algunas cosas de la serie televisiva escrita por Moisés Naim, el comandante, que yo la vi completita en Fox, si le hacemos caso a esa serie, habría que saber de dónde sacó la información Moisés Naim. Él, de todos modos, en la serie avisan que la serie es de ficción. Hay cosas inventadas y un montón de personajes inventados. Pero en esa serie se muestra al estudiante de la Academia Militar, Hugo Chávez, conspirando desde antes de graduarse. Dejo la pregunta abierta y en este caso los comentarios son muy importantes porque pueden ayudarnos a todos a dilucidar esto. Yo me entero en el 82. Chávez se graduó en la Academia Militar en el 75. Arias Cárdenas en el 74. Pero esto empezó antes, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esto empezó antes de que se graduaran Chávez y Arias Cárdenas? Yo pienso que sí. El año no lo sé. Pero estas son las primeras cosas de las que yo me voy enterando y a las que no di prácticamente ninguna importancia, porque yo tenía 21, 22 años, pensaba en cómo... Mis pensamientos eran sobre todo en cómo ganar dinero para poder vivir bien y al mismo tiempo tener tiempo suficiente para escribir poesía. Esas eran mis mayores preocupaciones. Yo siempre estaba pensando en cómo iba a ser para ganar dinero y que ese trabajo no me quitara todo el tiempo de modo de poder escribir poesía. Esa era mi preocupación fundamental. Además, yo necesitaba dinero también para mi mamá. Nosotras vivíamos en un apartamento alquilado que era un rancho prácticamente. Y mis preocupaciones eran esas. Por eso entré al IESA, para salir de la pobreza. Porque aunque todo el mundo me considera clase media y he vivido una vida, como se suele decir, por encima de mis posibilidades, yo no era ni siquiera clase media. Económicamente éramos pobres. El apartamento donde vivíamos, los que lo conocieron no podían creer que yo viviera ahí. Cuando alguien me decía, te llevo a tu casa y nunca me había...
y nunca me había llevado, y yo lo hacía subir para darle café, me decía, pero tú vives aquí, pero tú eres una mujer de clase media alta, ¿no? Y yo le decía, ¿te parece este apartamento de clase media alta? Cualquier apartamento, ojalá, me acuerdo que mi mamá y yo decíamos, ojalá tuviésemos un apartamento en el 23 de enero, en los bloques de Pérez Jiménez, porque una vez fuimos y dijimos, coño, aquí sí que viviríamos chévere, porque nosotros teníamos, era 47 metros, en un edificio que se estaba cayendo, y todo roto. Y el agua no salía en el baño, y tuvimos que poner tuberías por fuera de las paredes, bueno. Bueno, después que sigue, bueno, hoy en día se me hace difícil entender cómo no me preocupé antes. O sea, cómo no me di cuenta. Pero es que tampoco me interesaba la política. De hecho, yo no sabía ni quién era Manuel Quijada antes de conocer a Reinaldo. No me interesaba la política y, y mis intereses eran literarios, cinematográficos. Y por cierto, cuando íbamos a ver cine de autor, Reinaldo siempre creía que sabía más que yo. Mi amor, tú no sabes más de literatura que yo, pero ni a palos, ni ahora ni antes. No hay tema del que tú sepas más que yo. Y te dedicas a la política, querido, porque siempre has sido un mantenido, tú nunca has trabajado. Deja de decir estupideces como que tu papá tenía una oficina de asesoría económica. ¿Quién va a querer ser asesorado económicamente? ¿Qué empresa va a contratar de asesor a un comunista? Por cierto, no sé si tu papá sigue vivo. Durante el gobierno de Chávez, a pesar de que Reinaldo dijo que él y su papá no estaban con Chávez, pues Chávez nombró a Manuel Quijada embajador en Lisboa. Y me acuerdo que estando yo en España ya, veía fotos de Manuel Quijada que, que se teñía el pelo, era muy coqueto, se teñía el pelo de marrón. Cuando ya lo tenía todo blanco, veía a Manuel Quijada con el pelo teñido y muy buena forma física, vestido muy elegante en las cafeterías de Lisboa. No quería, Chávez le pareció un pendejo, pero le aceptó la embajada, le aceptó el cargo de embajador en Lisboa, ¿no? Pillo, ladronzuelo, conspirador, traidor. Y, eh, y yo me acuerdo que estando todavía yo en Venezuela, en un acto en el Teresa Carreño, Chávez dice, en un acto en el que estaba el hijo de Fidel Castro, que Chávez dice, y aquí está también Fidel Castro. Entonces todo el mundo se queda en silencio porque no lo veían y dice, Fidel Castro 2. Y era el hijo de Fidel Castro. Y en eso dice Chávez, y aquí tengo a Reinaldo Quijada, el hijo de Manuel Quijada. Es un filósofo. Esas fueron las palabras que Chávez le dedicó en público y que fueron en un acto que fue transmitido, por supuesto, en cadena televisiva a todo el país. En ese acto estaba Reinaldo Quijada sobre el escenario y Chávez decía, y este es el hijo de Manuel Quijada, Reinaldo, un filósofo. Hay que ver cómo habla. Saludos, Reinaldo, si me estás oyendo, filósofo. Bueno, la que tiene títulos de filosofía soy yo, pero si lo dice el intergaláctico, si el intergaláctico lo dice, bueno, y yo creo que está bien por ahora. ¿Cuál será el próximo paso? Bueno, de este video, ¿cuál es la magna conclusión? Bueno, la conclusión más importante es que Caldera lo sabía, o ustedes piensan que no. Caldera lo sabía. Y todo Copey, o por lo menos el 80% de Copey, lo sabía. Conspiraron todos. ¿Y por qué la importancia de estos videos? Porque primero Justicia es la hija de Copey. Y hay mucha gente llamando a votar a los venezolanos por la oposición. Yo les suplico que no voten ni por Copey ni por Primero Justicia. Miren cómo está el país. Ellos lo convirtieron en lo que es hoy en día. Quisieron utilizar a los militares para apoderarse del poder y les salió el tiro por la culata y arruinaron la vida de todos nosotros. Señores, no voten por nadie que haya estado en contacto con Copey. Copey y Primero Justicia
son responsables más que el chavismo de lo que está pasando y de lo que ha pasado, porque el chavismo siempre fue claro. Chávez nunca dijo que no era comunista, bueno, lo dijo en la campaña electoral, pero Chávez nunca ocultó que era socialista y comunista. Y bueno, andaba con Fidel Castro, con Saddam Hussein, con toda la basura del planeta, y no lo ocultaba. El problema, los más peligrosos son los que lo ocultan, y ahí está primero justicia. Y en cuanto a Capriles Radonsky, yo no le tengo tanta animadversión. No creo que hubiese podido hacer nada para reclamar las elecciones del 93 que perdió contra Maduro. No creo que hubiese podido hacer nada si reclamara. Creo que no hubiese llegado a nada. No lo considero un cobarde y me parece que Enrique Capriles Radonsky es demasiada persona para pertenecer a un partido lleno de basura como Primero Justicia. Y es que en Venezuela, señores, todo el mundo lo sabía, menos nosotros que no nos dedicábamos a la política. Es más, había familias poderosas que lo sabían, familias de la aristocracia criolla. ¿Por qué Ana María Cervoni, esposa de un Medina, de un diputado de Copey, aparece muerta en su carro en el asiento del volante con un tiro en el medio del pecho? Yo la conozco desde que era pequeña. Ella era mayor que yo y yo jugaba con ellas. Eran mis vecinas, las hermanas Cervoni. Y Ana María Cervoni no era una suicida. Era una mujer feliz, con un matrimonio feliz. No era una suicida, por ejemplo. ¿Quién mató a Ana María Cervoni? ¿Por qué motivo? ¿Caldera lo sabía o no lo sabía? Obviamente lo sabía. Los dejo pensando en esto. Piensen. Que yo estoy esperando que amanezca. Porque tengo cosas que hacer fuera de casa. Pero en esta época del año amanece como a las 10 de la mañana o a las 11. Es horrible. Les voy a decir a qué hora amanece. El móvil este me lo dice. Va a amanecer... Datos móviles, ya. ¿Qué digo? Ubicación. No. 5 grados en este momento. Ya les digo qué hora es. 5 grados. Va a amanecer y nublado a las 9 de la mañana. Comienza a salir el sol hoy a las 9 de la mañana. Ok, hoy comienza a salir el sol a las 9 de la mañana. Déjame ver si va a llover porque eso es importante. No va a llover. A las 9 de la mañana sale el sol, pero hay nubes. A las 11 de la mañana, ay coño, hay lluvia. Posibilidad de lluvia del 2% a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana 2%, a las 11 es el único momento de 11 a 12 en que no hay nubes, pero posibilidad de lluvia del 1%. Y sigue entre el 1 y 0%. Bueno, serán 4 gotas. Tengo que salir. Bueno, a las 9 sale el sol con nubes, pero a las 11 ya no hay nubes, pero vuelven a las 12. Y estamos, hora de Madrid, por supuesto, a las 6 y 8 minutos de la mañana en Madrid el viernes 26 de noviembre. Los dejo con este video y espero sus comentarios. Chao.